Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde una óptica totalmente distinta a la tradicional en la que se toma normalmente al delito como eje central. Nosotros tomamos a los riesgos, esa materia prima necesaria para luego aplicar en un proceso de gestión y también brindar una mayor protección a la comunidad. Siempre destacando la interdisciplinariedad que tiene. Hemos traído distintos invitados con mucha experiencia, con muchos conocimientos, pero hoy también hacemos una excepción, ¿no? No es porque no tenga los conocimientos, pero sí lo vamos a ver desde una visión totalmente distinta en alguien que está ya finalizando los primeros pasos, por decirlo así, en la gestión de riesgos, y es el amigo Javier Valenzuela. Javier, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches y gracias a vos por permitirme este espacio e invitarme a Interfase. No, por favor, de alguna manera me interesó, ¿no? De un poco desarrollar tu visión. Contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, cuál es tu relación con la gestión de riesgos. Perfecto. Yo soy oficial de la Policía de la provincia de Neuquén, me encuentro becado acá en Capital Federal hace 4 años, ya finalizando mis estudios en lo que es la gestión integral de riesgos. A su vez también estoy haciendo un diplomado por la Universidad de Buenos Aires en lo que tiene que ver los sistemas de información geográfica. Que bueno, justamente como acabas de decir, los riesgos son totalmente interdisciplinarios para abordarlos de una manera integral, así que terminando de sumar todos estos conocimientos, trabajando también desde la parte de la investigación científica, abordando una temática que bueno, charlaremos más adelante, que tiene que ver justamente con la gestión integral de riesgos. Así que eso es más o menos, ya en diciembre estaremos finalizando ya los estudios, la parte formal. Y estás regresando, ¿no? Y regresando a la provincia de Neuquén, que es quien me envió hace 4 años para cursar estos estudios y poder contar con un profesional de la gestión integral de riesgos en la provincia de Neuquén que el jefe de la policía en ese momento tuvo la visión esta de que realmente los riesgos van cambiando, de que no son compartimientos estancos, sino que va constantemente mutando y es importante contar con profesionales. Así que con esa visión y con esa idea fue que fue enviado acá y bueno, ya en unos meses regresando a aplicar todo lo aprendido, ¿no? Así es. Y a 4 años que se van a cumplir ahora, porque vos, dentro de lo que es la policía, vos tuviste una formación netamente de, como decimos nosotros acá, de security, ¿no? Todo relacionado con los delitos, ¿no? Totalmente. En primer término, los primeros años transcurridos y empezar a abordar lo que son los riesgos y sobre todo abordarlos de manera integral, la primera parte fue romper este esquema de pensar en la emergencia únicamente con el chip de la respuesta. Exacto, entonces, cuando en los primeros años hablábamos de cualquier tipo de emergencia, ya sea climática, antrópica o cualquier tipo de emergencia, lo primero que se venía a la cabeza es el bombero trabajando, el rescatista, y pensar en una defensa civil o protección civil que compra botes, que chalecos salvavidas y demás, que es una parte muy importante dentro de un proceso. Claro. Pero es solo eso, es solo una parte. Entonces pude ir descubriendo, a medida que pasaba el tiempo y fui adquiriendo conocimientos, de que la gestión es primero la pata principal, que un riesgo se gestiona, se prevé, se elimina, se mitiga, y en base a eso justamente se lo gestiona para llegar en algún momento a la respuesta que, como digo, es importante, pero hay que romper el paradigma porque hay un abanico mucho antes de la respuesta, exacto, inclusive también después. Así que, en primer término, como te decía, es romper y sacar ese chip de imaginarse la emergencia siempre enfocándome en la respuesta. No, más que la gente en general lo identifica, ¿no? Como decías bien vos, el Totalmente. bombero. Y de repente también esos lugares de gestión son ocupados por especialistas en respuesta, ¿no? Y bueno, vienen con toda la mejor buena voluntad, con toda la cuestión, pero bueno, ese vicio, ¿no? Totalmente. Yo particularmente puedo contar la experiencia y la realidad en mi provincia, que al haber compartido con gente que se dedica a las emergencias, es una realidad que se vive dentro del país y muchas veces las defensas civiles son ocupadas por cargos de personas que tienen una formación netamente de respuesta, como es el bombero. Claro, claro. Esto no vamos a decir, pero podría decir como opinión profesional,
totalmente me hago cargo de esto, es que el bombero justamente tiene la visión de la respuesta, está preparado y está formado y es bueno en eso, es bueno en la respuesta ante la emergencia. Pero muchas veces en su formación le faltan todas estas herramientas que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con darle un abordaje integral. Por eso es importante que, por suerte, toda esta disciplina se ha ido profesionalizando con el paso de los años y hoy por hoy ya contamos con profesionales que se dediquen justamente a la gestión integral del riesgo. Exactamente, ¿no? Que siempre, o sea, si bien lo podemos estar desarrollando desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo de desastre, la gestión ambiental, de la higiene y seguridad laboral, o sea, por eso se llama, es tener en cuenta ese abordaje, como bien decías vos, no solamente, por ejemplo, la respuesta, sino desde todo su proceso, ¿no? O sea, no estar esperando que ocurra y después, sino que hablándolo, identificando los riesgos fundamentalmente, ¿no? Totalmente. Como decís vos, en principio la gestión integral de riesgos la podemos aplicar casi en la vida cotidiana, en todo. Y lo hacemos. Desde lo micro hasta lo macro, desde la planificación de una ciudad hasta una comunidad chiquita o hasta un establecimiento. Como decís vos, si le damos la visión integral del riesgo a una fábrica, se lo puede aplicar tranquilamente. También vale aclarar que la aplicación, por supuesto, es desde el ámbito público como en el ámbito privado. Yo te quiero contar una experiencia. Mi provincia es una provincia petrolera. Sí, tenemos la explotación de petróleo hace muchos años. Hay muchas empresas que se dedican a esto y el año pasado tuve la experiencia de investigar un poco en razón a un trabajo que estaba realizando y tomé un pozo petrolero. Y toda la información que se pudo encontrar en base a un análisis de riesgos, si se quiere, que hicieron los profesionales, del área de seguridad e higiene. Lo que ellos planteaban de alguna manera es que el principal riesgo que tenían eran el incendio. ¿No? Entonces el incendio en el pozo petrolero es por ahí lo que el común de la gente también nos imaginamos. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene? Es que se prenda fuego, una explosión, y uno relaciona inmediatamente el combustible con el riesgo de incendio. Tomé un pozo en particular y me puse a investigar y en realidad lo que me puse a hacer es empezar a planificar y tener una gestión integral para elaborar un escenario de riesgo, que es una de las herramientas con las que contamos cuando abordamos el tema de las emergencias. Es el primer paso y fundamenta una herramienta de diagnóstico, ¿no? Totalmente. Claro. La primera herramienta de diagnóstico es poder tener este escenario de riesgo. Tomando el riesgo primero con dos patas fundamentales. No podemos hablar de riesgo si no hablamos de amenaza y de vulnerabilidad. Son la parte fundamental del riesgo. Dos caras de una misma moneda, ¿no? Totalmente. Si tomamos la amenaza como ese factor externo, ¿no? En este caso al pozo petrolero, tenemos que revisar, por ejemplo, lo que son los registros históricos, ¿no? Del clima, de los incendios, de todo aquel evento de características adversas que sufrió ese pozo petrolero que yo estaba investigando en ese momento. Me di cuenta, en base al análisis de estadísticas y demás, que el principal riesgo que tomaban ellos es el riesgo de incendio. Sin embargo, en los últimos 10 años se habían inundado más de 5 veces. Y esta inundación significaba que este pozo petrolero se aislaba, que quedaba en el medio de la nada misma, porque quienes conocen la zona se dan cuenta que bueno, es una geografía árida, donde los poblados, el clima que permita llegar. Y es difícil el acceso también. Entonces me di cuenta justamente de que lo que creían que era lo importante, que era el riesgo importante del incendio, en realidad no lo era. Y esto se descubrió aplicando un proceso de gestión. Como decías recién, el primer paso, elaborar un escenario de riesgo, teniendo en cuenta la amenaza y después, por supuesto, las vulnerabilidades. ¿Y tenías registro también de la cantidad de incendios que había sufrido el pozo? Ninguno. En los últimos 10 años, ninguno. Ningún pozo. Por eso, justamente, que cuando trabajamos en escenario de riesgo, cuando empezamos a elaborar esto, vamos asignando distintas categorías a los distintos eventos. Esto después lo mezclamos con la otra pata fundamental, que es la vulnerabilidad. Al final de esto vamos a tener la estimación del riesgo, un dato concreto y científico
¿sí? Esto es importante recalcar, esto se basa en evidencia que tiene carácter científico, no es que se le ocurre o se aplica únicamente el criterio profesional. Entonces cuando elaboramos el escenario de riesgos, vamos asignando distintas categorías y al final el producto que obtenemos es realmente, para este caso específico, saber cuál es el riesgo principal a cual está expuesto este objeto o sujeto o sistema. Sí, que está en estudio, claro. De alguna manera no solamente te permite identificar los riesgos, sino también priorizarlos, ¿no? Priorizarlos, que es fundamental, porque en base a eso después sí voy a pensar en el abordaje. El abordaje. Primero en reducir la parte interna, el cómo estoy preparado yo, que llamamos vulnerabilidad, cómo estoy preparado yo ante esa inundación. Primero abordando esto y después sí, una vez que ya abordé las vulnerabilidades, que me voy a fortalecer ante esa amenaza que tengo, ya pensar en la respuesta también. Si yo pienso de que mi mayor problema puede ser un incendio, voy a tener autobombas, voy a preparar bomberos, voy a preparar un montón de cosas. Sin embargo, para inundación no tengo nada. Para nada, claro. De hecho, en las inundaciones que pasaron, los empleados del pozo quedaron aislados, la empresa tuvo que contratar helicópteros para poder rescatarlos, sacarlos del lugar, y también tenemos que tener en cuenta el concepto de la continuidad en los negocios. Qué importante que es, porque a la empresa, por supuesto, lo que le interesa, aparte de la seguridad de sus operarios, es volver a producir. Volver a producir, entonces, que es su razón de ser, ¿no? De la empresa. O sea, no tiene que estar la empresa. Además es importante esta cuestión de considerar que la gestión integral de riesgo no solo es a los fines de salvar vidas, sino también al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de una comunidad, o en este caso, bueno, una optimización de los recursos de ese pozo en el caso particular, ¿no? Totalmente, es salvaguardar vidas, por supuesto, eso sí, todo, pero no el centro. También exactamente, no solo eso, porque como te decía, es tan amplio y se puede aplicar en tantas disciplinas que en las empresas privadas, incluso las empresas líderes en el mundo, ya sea automotrices y demás, están enfocando su camino a esto, a una visión integral, a poder estar preparados a las amenazas externas y poder dar lo que se llama la continuidad del negocio, poder salir fortalecido de un evento adverso, poder aprender, por supuesto, para el futuro, pero sobre todo poder darle este abordaje integral, que por supuesto va de la mano de muchas disciplinas. Quienes nos vamos a dedicar, de alguna manera, nosotros con compañeros decimos vamos a ser los médicos generalistas. Claro. Probablemente voy a necesitar la ayuda de un meteorólogo, voy a necesitar la ayuda de un médico, voy a necesitar juntar y coordinar, sobre todo, para el proceso de gestión, sobre todo a todos los profesionales que convergen en el lugar de la emergencia. Es decir, de alguna manera estamos en este proceso, en el inicio del proceso, donde identificas riesgos, los priorizás. Totalmente. Después, ¿qué otra área sigue, ¿no? O continuaría? Sí, por supuesto, como decía, principalmente yo lo que hice fue identificar, ¿no? Y tener en cuenta cuáles van a ser los principales riesgos. Llevémoslo al ejemplo del pozo petrolero, ¿no? Sí, en el pozo y tomemos un riesgo, porque no vamos tomando todo, por ejemplo, de inundación. Sí, por supuesto. Una vez que identificaste eso. Una vez que yo tengo identificado este riesgo, tengo que saber que yo tuve en cuenta el otro factor, como decía recién, importantísimo, que es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo lo que tengo que hacer es tratar de reducir, ¿sí?, a la mínima expresión. Es decir, que llueva no lo voy a poder evitar, no. ¿Sí? Pero sí puedo tener monitoreada la zona, sí puedo aumentar mi vulnerabilidad física, que se llama la vulnerabilidad física, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con las características constructivas del lugar, tiene que ver también... El paréntesis, todavía no hablamos de respuesta, todavía no hablo de tener que, no sé, tener un helicóptero. Estamos preparado. En esta etapa nada más que identificamos el riesgo. Y acá estamos reduciendo totalmente esta pata fundamental que es la vulnerabilidad. Entonces, básicamente, como te decía, voy a estar tratando de reducir a la mínima expresión este riesgo, ya sea eliminándolo, totalmente, que no se puede, o mitigándolo, correcto, que va a ser justamente, esta mitigación va a partir de esta disposición intrínseca que tengo a ser dañado, ¿no? Frente a esa exactamente, ante la exposición a una amenaza, ¿sí?
hablamos siempre, y quiero recalcarlo, riesgo en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Es fundamental mantener este concepto porque si no pienso en cómo estoy preparado, difícilmente exactamente. pueda abordar el ¿Y el evento adverso cuándo ocurre? ¿Cómo hacemos? Y cuando ocurre el evento adverso, justamente, acá recién claro, aparece de me preparé y primero identifiqué, reduje mis vulnerabilidades, intenté de ser menos vulnerable ante esta amenaza. Si el evento ocurre, recién estamos hablando de la respuesta. Y previo a la respuesta, yo me voy a apurar un poquito, ¿qué tenemos que hacer? Como dijiste, preparar. Nos preparamos. Sí, la preparación. La preparación que tiene que ver con esto. Además con la elaboración de los planes de respuesta. Sí, ¿no? por supuesto. Justamente para prepararme para la respuesta, que como decía, vengo directamente a la respuesta, voy a elaborar un plan. Un plan de respuesta que ya esté encaminado justamente al análisis. Todo tiene un sustento en base a lo O sea que otro. la respuesta o ese plan es el resultado de todo el trabajo anterior que hiciste, ¿no? Totalmente, es el resultado y prepararme justamente para lo que identifiqué. Es decir, me preparo para la inundación porque incendio es un riesgo importante, está en segundo lugar, por ejemplo, ¿no? En este caso que tomamos, debo tenerlo previsto también, pero no es el más importante. Entonces me voy a preparar y voy a elaborar un protocolo, ¿sí? Para el riesgo más importante que tengo. Por eso digo que tiene un sustento, es en cadena, ¿sí? Es un proceso, ¿no? Y hablamos de círculo, inicio de una manera y tengo que terminar. Sí, era una teoría, claro, o sea, después como último tenemos lo que es la recuperación y que siempre tenemos que de alguna manera, ahí donde tenemos la posibilidad del desarrollo, ¿no? Porque ya sea la rehabilitación, que es los servicios básicos esenciales, o la reconstrucción, que es a largo plazo, nos va a dar esa oportunidad de desarrollo. Totalmente. Pasamos al bloque de avisos parroquiales. Les paso dos avisos a aquellos que estén interesados. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se va a realizar la tercera jornada de emergencias y desastres, denominada la interdisciplinariedad en la gestión integral de riesgo, que se llevará a cabo el día 12 de junio en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Todos aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer a través de www.iupfa, Instituto Universitario Policía Federal Argentina.edu.ar. Y otra actividad también interesante, que esto ya es en el exterior, la Conferencia Iberoamericana de Continuidad de los Negocios, Punta Cana 2018, que se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de octubre, para todos aquellos interesados también. Y bueno, un poco esto responde a lo que hablábamos recién con Javier, que es la continuidad de los negocios, ¿no? La aplicación de la gestión de riesgo en el ámbito privado. Lo pueden hacer o recibir mayor información en www.drjespanol.com. Pasamos ahora a ver, muy bueno toda esta experiencia, que de alguna manera estuviste viendo cómo se aplica un proceso de gestión de riesgo, pero me imagino que cada provincia, cada lugar tiene su riesgo en particular, y un poco tiene que ver con esta, sé que estás haciendo, un poco me adelanto, una investigación de un riesgo en particular que existe en tu provincia, ¿no? Sí, esto arranca, Ricardo, como un proyecto de investigación de carácter científico, que lo que hace justamente es aplicar en un caso práctico, ¿no? Lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo. Para esto tomamos una actividad que se realiza en el norte de la provincia de Neuquén, lugar donde toca mis sentimientos porque vengo de este lugar, que es la trashumancia. Para que los televidentes por ahí entiendan, y muchos quizá no escucharon hablar nunca de este término, la trashumancia es un tipo de pastoreo, ganadero, ¿sí? Que se diferencia de los nómades. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Hermosas. Se diferencia de las comunidades nómades porque tienen estaciones que son fijas, invierno y verano son fijas. Las transhumancias son familias enteras que en el norte de la provincia de Neuquén dedican su vida a la crianza en primer término de chivos. El chivo del norte de la provincia de Neuquén es un producto con denominación de origen que tiene su sello característico de único en el mundo. Esto tiene que ver por el pasto, por el clima y el agua, en un microclima que se genera en la cordillera de los Andes y la cordillera del Viento.
para irnos situando más o menos en el lugar donde se desarrolla esta actividad. Como decía, son familias que dedican su vida al trabajo ganadero y se va pasando de generación en generación. ¿Y qué riesgos, a ver, se genera? Ahí veo un poco de nieve, ¿no? Bien, básicamente, para contarte desde el inicio, yo me crié viendo a los trashumantes cruzar por el frente de mi casa cuando emprenden su camino hacia la veranada. Después me empecé a enterar de que qué pasa con ellos cuando están en la veranada, arriba de la cordillera, ¿no? Veranada se le denomina a este campo que está encima de la cordillera de los Andes. ¿Qué sucede con ellos cuando están allá arriba? Y empecé justamente a investigar sobre esto. Por supuesto, propios de su actividad, ellos están expuestos a múltiples riesgos. Y acá es importante este abordaje integral. ¿Por qué? Porque yo empecé a mirar la transhumancia en base a los riesgos que se exponen, ¿no? En el andar diario de su vida. Acá hay que hablar sobre la incidencia de los eventos adversos relacionados con las vulnerabilidades, que se da por 3 motivos. Uno es la proximidad o exposición con la amenaza, otro tiene que ver con la capacidad de respuesta y otro tiene que ver con la marginalización. Estos 3 puntos son importantes, son comunidades que viven. La investigación está en curso, pero ya tenemos algunas pistas de que, por ejemplo, el factor climático es el riesgo más importante a lo que están ellos expuestos en este momento. Claro. Entonces, ¿cómo abordamos sin alterar, ¿sí?, la vida? Porque detrás de la transhumancia hay cultura, hay gastronomía, hay un montón de cuestiones que se desprenden. Pero ¿cómo tenemos que abordar? Y el objetivo de la investigación es indagar sobre cuál es el rol del Estado como responsable de proveer el servicio de seguridad, de educación y salud a estas comunidades vulnerables totalmente, como decía recién, vulnerables en muchos aspectos. Primero, vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, claro. Vulnerabilidad que tiene que ver también con una cuestión estructural, que tiene que ver con una cuestión organizacional. Son familias, como decía, que tienen un nivel de acceso a estos 3 derechos fundamentales muy deficiente. En su gran mayoría no saben leer ni escribir, en su gran mayoría no tienen noción o no estiman el riesgo, estimación del riesgo, un concepto importante que tiene que ver con la educación. Claro. De acuerdo al nivel educativo, yo puedo ser consciente a los riesgos a los cuales me estoy exponiendo. Por eso estamos trabajando justamente en darle la visión integral a esta actividad que como dato te comento que se realiza en 3 lugares en el mundo, la transhumancia como tal, que es el norte de la provincia de Neuquén. Esto me lo comenta el antropólogo Rolando Silla en una entrevista que mantuve con él hace poco tiempo, que estudió porque, bueno, desde la antropología se le ha dado un abordaje a la actividad. Se realiza en el norte de Neuquén, se realiza en España y en algunos países de Irak. Claro. Entonces, como te digo, la investigación está en desarrollo. Estamos hablando de lo que hablamos anteriormente, estamos haciendo un escenario de riesgo, poder saber cuál es el principal riesgo in situ, es decir, yo trasladándome al lugar, poder trabajar desde la observación participante, que es una herramienta de investigación. Bueno, esto es un poco lo que confirma lo que siempre venimos anunciando de acá de Interfaz. O sea, ¿quién iba a pensar que frente a esta actividad también es proceso de gestión de riesgo? Lo mismo, o sea, el mismo proceso que vos describiste para aplicarlo en un pozo petrolero también lo estamos aplicando en esto. Totalmente, ¿no? En una comunidad que no es una comunidad mapuche, sino que son criollos, ellos, pero justamente lo que vos decís, es tan interdisciplinario y es tan amplio que lo abordamos en un pozo petrolero, lo abordamos en una empresa y también lo abordamos en una comunidad con características muy especiales. A quienes le interesen más del tema, por supuesto que se pueden contactar y les puedo estar contando más sobre bueno, por último, el agradecimiento, la verdad que interesante esta visión, y sé que tenés que también agradecer estas hermosas fotos que estamos mirando, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que Martín Muñoz, un fotógrafo de la zona, me pudo facilitar que son imágenes de este año de la transhumancia que se está realizando o se realizó hace unos meses cuando bajaron ya de sus campos de invernada hacia la veranada para pasar el invierno en los campos más bajos. Perfecto. Bueno, la verdad que me gustó esta visión siempre, o sea, vos con cosas que estás comenzando, ¿no?
a generar con todo este bagaje de conocimiento que te llevas desde acá y bueno, la verdad que esté aplicándose en situaciones como esta, en identificando los riesgos tan dispares que hay, por eso me interesó traerte. Así Perfecto, que, bueno. muchas gracias Ricardo y felicitaciones por el excelente programa que están haciendo. Bueno, gracias, muchas gracias Javier. Bueno, y me despido de ustedes hasta el próximo programa. Acuérdense los miércoles a las 21 a través de www.canal22web.com. Canal 21, una nueva forma de hacer televisión. Muchas gracias.